Entonces, el New York Times refleja ese espíritu de doble contradicción, ¿sí? Claro, tienen fuerza, tienen legitimidad, tienen reconocimiento, pero solo, el New York Times solo se lo lee el 8% de la población norteamericana. 8%. Claro, es un 8% importante y poderoso, pero no es Estados Unidos. El periódico que se lee en casi todos los gringos se llama USA Today, que es como una especie de, como lo que era el espacio en Bogotá, ¿no? Una cosa superficial sobre esto y aquello, un poco sensacionalista y nada más. Y ven los noticieros en los que se habla de temas exclusivamente locales, porque la mayor parte de la gente no quiere saber lo que pasa en el mundo. Los Estados Unidos son aislacionistas, la mayor parte. Y las cosas de América Latina, de Europa incluso, del Medio Oriente, les tienen relativamente sin cuidado. Es más, hasta para este 8% que se lee el New York Times, las cosas en realidad no son vitales ni fundamentales, ¿sí? Le pasan a otra gente muy lejos. Por eso se vieron todos tan dramáticamente sorprendidos con los eventos del 11 de septiembre de 2001, porque fue la primera vez que en este mundo en el que estamos viviendo se percibió que los Estados Unidos estaban involucrados con los problemas del mundo global y que eso afectaba de manera definitiva o podía afectar su propia estabilidad y su propia supervivencia. Es muy probable que una cosa como esa no vuelva a pasar, pero que los Estados Unidos seguirán produciendo esa impresión agridulce en el mundo e incluso que sean lo más odiado del mundo, por razones probablemente, o muchas de ellas falsas o torpes, pero en todo caso son lo más odiado. Y no se habían dado cuenta y ahora se percatan de esa condición. Ese es un problema, digamos, estructural de la geopolítica. Una de las cosas fundamentales que yo quiero decir hoy, y por eso hablo del mundo revuelto, es que el mundo siempre ha estado revuelto, pero no nos habíamos dado cuenta. No nos percatábamos de la dramática complejidad que supone África, que supone Asia, que supone incluso América Latina. Y ahora sí nos damos cuenta. De la corrupción. Corrupción siempre ha habido, pero cuando la gente no se da cuenta de qué es la corrupción ni cómo sucede, pues todo pasa como si no la hubiera. Y entonces por eso gobiernos corruptos estuvieron durante generaciones, décadas, incluso siglos al comando de muchas naciones y no se percataba nadie. Ese es un poco el problema del New York Times. No digo que sea un mal periódico, pero si uno lo lee con ese beneficio de inventario, entiende más cosas y puede leer entre líneas. El siguiente que tengo aquí es la versión internacional de Spiegel, Der Spiegel. Der Spiegel en alemán quiere decir el espejo o el reflejo. Aquí está solo la versión en inglés, que es muy buena por demás. Spiegel Online International. Los alemanes son un pueblo dolorido, por decirlo menos. Son una nación que sufrió durante 1500 años, quizá 2000, el desprecio del mundo civilizado. Y el mundo civilizado estaba al sur, en el Mediterráneo. Es decir, el mundo civilizado era el Imperio Romano y sus posteriores sucedáneos. Para los romanos, para Julio César, para Augusto, los germanos eran la bestia rubia, la bestia teutónica. Una persona sucia, rubia, violenta, ingenua, primitiva. Para los alemanes es válida esa expresión de Kierkegaard de que la inocencia no es más que ignorancia. Efectivamente, las condiciones en las que creció el mundo alemán fueron de aislamiento, incluso por el clima, por lo pesado del mundo alemán, por todo eso, de frustración y de una sensación de ideales no realizados y predominios jamás alcanzados. La verdad es que los alemanes
estuvieron durante siglos intentando construir, por ejemplo, el famoso Sacro Imperio Romano-Germánico de Carlomagno. Luego se derriba. Luego hicieron una serie de experimentos que confluyeron en el mundo de los Habsburgo, pero incluso se derriban esos poderes. Hasta Bismarck, a finales del siglo XIX, no hubo la posibilidad de una unidad alemana, porque eran un montón de pueblos dispersos. Y luego surge Hitler, que en realidad no era solo un individuo. A nosotros nos han acostumbrado a pensar que Hitler era un individuo superpoderoso y perverso que engañó a todos los alemanes. Mentira. Ellos ya estaban predispuestos a que apareciera uno, cualquiera, y en este caso fue ese aparentemente insignificante estudiante de artes austriaco, Adolf Hitler. Pero Alemania, el espíritu de Alemania, como ya lo decía Goethe, como ya lo decía Hölderlin, estaba enloquecido desde siglos atrás. Por eso cayeron no solo en el fracaso, en la muerte, en la humillación, sino en la vergüenza que siguió a la posguerra. La verdad es que hoy, cuando uno va a Alemania, se da cuenta de que la nación está muy bien organizada, es muy racional, con los peligros que supone la racionalidad, de todas maneras, porque es como una fiera enjaulada a la que le han lavado los dientes, pero podría pegar un mordisco en cualquier momento. La impresión que uno se lleva cuando se lee los periódicos alemanes, por ejemplo, este semanario Spiegel, pero lo mismo Die Zeit o el Frankfurter Allgemeine, que es como, o el Frankfurter Allgemeine, como dicen ellos, es que Alemania comprende todo, o casi todo, e intenta ser consecuente con el mundo, pero al mismo tiempo no quiere perder los privilegios que su condición de nación sufrida y dolorida le han entregado a través de los siglos. En otras palabras, ellos creen que nadie puede hacer los Audi y los Mercedes y los Volkswagen que ellos hacen. Y hasta ahora tienen razón. Hasta ahora, efectivamente, esa es la razón por la que los mejores jugadores del mundo están en otros países, pero Alemania gana la Copa. Esa es la razón por la que se saca en claro un montón de cosas de los demás, pero ellos se ponen por encima de esa circunstancia. Entonces, cuando uno lee Spiegel, se da cuenta de que Alemania intenta racionalizar y explicar todos los problemas del mundo con mucho detalle, incluso honradez y minucia, pero se da cuenta también de que muchos son irresolubles, o de que con los medios efectivos de que dispone Occidente no es suficiente para arreglar las cosas. En la crisis del Estado griego de hace unos meses, lo cual era muy dramático, los alemanes le decían, incluso entre ellos buscaron formas de sugerirle al gobierno griego cómo hacer las cosas. Pero el gobierno griego no oía, se hacía el tonto a todas las sugerencias, hasta que se pusieron bravos y les dijeron, bueno, si ustedes no oyen razones, pues lo sacamos de esta vaina porque no sirvieron. Entonces ya el mundo se puso en alerta y no, ¿cómo van a sacar a estos señores? Y hubo una alternativa que a la postre fue exactamente la negación de lo que los griegos habían afirmado. Ganaron el referendo diciendo que no. Y a los pocos días a Alexis Tsipras le tocó firmar que sí y que sí. Es decir, a los pactos que los alemanes les habían impuesto sobre su retorno a la Unión Europea. ¿Sí? En otras palabras, no basta tener razón. En geopolítica no basta tener razón, hay que saber persuadir, hay que saber convencer. Y los alemanes son muy malos para eso, muy malos. ¿Por qué? Porque intentan por una vía y por otra, pero no penetran en la mentalidad del otro de una manera cabal. Piensen ustedes, por ejemplo, ¿cuál es el país que más influye sobre Alemania en el mundo de hoy? ¿Cuál es la nación que más influye en Alemania? Uno pensaría que los Estados Unidos, que Rusia. No,
es Turquía, porque tienen 10 millones de turcos instalados en Alemania y porque representan el futuro, la juventud de Alemania. El mejor jugador alemán de la última generación es Özil, que es turco. Özil, pues. En las ciudades alemanas en general, ¿qué es lo que más se come? El doner kebab, que es lo que es sabroso y barato. ¿Y quiénes lo comen? Pues los alemanes. En otras palabras, este paradigma muestra a través de los medios de comunicación que un pueblo incluso puede claudicar y periclitar aunque tenga todos los recursos para no hacerlo. ¿Sí? Y eso es lo que se comprende un poco viendo la dinámica con la cual gobierna Angela Merkel, con la cual se conduce la política en Alemania. Por ejemplo, el Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, que es el opositor del CDU que gobierna actualmente. En las últimas elecciones le propuso un programa calcado del de su rival. Decían, somos el SPD, pero vamos a hacer lo mismo que está haciendo Angela Merkel. ¿Y qué dijeron los alemanes? No, preferimos a esta señora que ya lo está haciendo bien. Claro, sale con la cosa de que hay que recibir a los refugiados sirios. Por supuesto, es lo que piensa casi cualquier persona sensata. Pero dicen, ¿y con qué los vamos a alimentar? ¿En qué van a trabajar? ¿Dónde van a vivir? ¿Nos van a dañar nuestro nivel de vida? Etcétera. Y obviamente van a acelerar este proceso de envejecimiento, porque la mayor parte de los sirios que emigran son jóvenes y por ahí se filtran africanos y otra gente de otro lado. Entonces Alemania ya no será en el 2050 sino un país de turcos, de sirios y de africanos. Cuando se mueran nonagenarios los actuales alemanes. Esa es una característica absolutamente fundamental a través de la cual uno va entendiendo el espíritu de los pueblos a través de los medios de comunicación que lo reflejan. La siguiente que tengo es la de Rusia, el RT. Si Alemania es difícil, si Gran Bretaña es en muchos aspectos contradictoria, pues imagínense lo que es Rusia. Rusia es un espíritu de los llamados eslavos, es más, la palabra slav quiere decir esclavo, es decir, eran esclavos en los tiempos romanos y todavía hasta el siglo XX y XXI se conserva esa denominación que recuerda el antiguo pasado de ese pueblo sumergido en las estepas y en los ámbitos congelados de la Rusia mística, que fue hasta un año antes de Lenin el país de Rasputín, el país de los místicos, el país del mundo mágico. ¿Cómo creen ustedes, por ejemplo, que Rusia puede ser democrática? Nunca lo ha sido, difícilmente lo será. ¿Qué es Putin? Un dictador. Pero si no lo ponen ahí, ¿quién gobierna Rusia? ¿Y quién gobierna las 6.000 cabezas nucleares? ¿Ya se acabó el tiempo? Sí. ¿Es hasta las 4:30? En 15 minutos. Porque aquí dice 16:28. 15 minutos. En todo caso, sin Putin, ¿quién gobierna Rusia? En el año 2014 fue escogido por periodistas de todo el mundo Putin como el hombre más poderoso del mundo. ¿Por qué es el más poderoso? Porque actúa de manera más desafiante sin que los poderes del mundo puedan cuestionar de manera seria su poder. Por ejemplo, anexó Crimea. ¿Por qué decidió? La mitad de Ucrania es prorrusa, entonces él ha decidido que la va a apoyar de un modo o de otro. Los chechenes y los dagestanos se rebelaban y los exterminó. Manejó las fronteras con una brutalidad implacable cuando las circunstancias, y sin embargo el mundo necesita a Vladimir Putin. O sea, hay que temblar cuando ya no sea o ya no esté dispuesto a seguir en el poder, porque antes de Putin
estaba Yeltsin, que era un borracho, digamos, contradictorio, y antes de Yeltsin estaba un sujeto chiflado que se llamaba Vladimir Zhirinovsky, que quería restaurar el imperio del zar, es decir, un desmesurado. Hay un sujeto del Partido Comunista que se llama Gennady Zyuganov, que también está loco. Y esos son los dos únicos que podrían desafiar a Putin. Entonces, cuando uno conoce la política de Rusia, dice, menos mal que está Putin ahí. Y es un cafre, y es un sujeto frío, capaz de matar a mucha gente. Es muy probable que efectivamente se haya matado a estos periodistas y a Boris Nemtsov y a otros individuos y metió a la cárcel al dueño de Gazprom de manera completamente arbitraria, pues como si fuera Juan Manuel Santos. Y no le dijeron nada, ¿sí? Esa es una característica que se refleja muy cabalmente en este canal de televisión y revista y página de internet que es RT, Russia Today. La página es interesante porque tiene historia de Rusia, una serie de personajes y cosas muy llamativas y tal. Pero ¿quiénes leen RT? Los que están confundidos en este mundo. Y efectivamente ellos contribuyen a que las cosas sean todavía más confusas. Hablan de un modo es como si fuera Canal Capital, pero internacional, ¿no? Entonces, ¿vieron Canal Capital en los tiempos de Petro? Era eso, más o menos, ¿no? Una cosa que hace, por ejemplo, apología de Rusia y de lo ruso, incluso los abusos que comete Rusia los explican de la manera más barroca que uno pudiera imaginar. Y sin embargo, todos quedan tan tranquilos, porque lo que hace RT es juzgar a los demás. Durante mucho tiempo fue el canal preferido de Chávez, ¿sí? Está en conexión directa con el canal de Chávez, ¿cómo se llama? Telesur. Exacto. Es decir, es un medio de comunicación que tiene como objetivo fundamental confundir a la gente y lo hace con habilidad, ¿sí? ¿Por qué confundir? Porque su intención es opinar de una manera, digamos, amañada o deliberadamente amañada sobre una gran cantidad de asuntos que se conocen bien, regular o mal, pero en donde hay una posición perfectamente bien establecida, y es defender a ultranza los intereses de Rusia. Rusia ha sido el actor que ha impedido la caída de Bashar al-Assad de Siria. ¿Por qué? Porque Siria es la salida natural de los oleoductos hacia el Mediterráneo, porque además desde el siglo XVIII existe el proyecto de salir al Mediterráneo por una vía de influencia que comunique fácilmente a Rusia con ese mar y con ese mundo. Y pues Bashar al-Assad es un aliado, no solamente a título personal, sino la tribu alawita, que son 5 millones de personas. Es decir, no se trata solo de tumbar a Bashar al-Assad, como no se trataba solo de tumbar a Hosni Mubarak en Egipto. Incluso aunque lo mataran, la tribu alawita seguiría teniendo el control de Siria. Y los aliados de la tribu alawita, en este caso, fundamentales, son los rusos. Entonces, por eso no se ha caído y por eso John Kerry queda en ridículo cada vez que dice una cosa sobre Siria, porque nadie le va a parar bolas. Si hay un lugar donde se ve el detrimento del poder norteamericano, es el cercano Oriente. Y RT se ha convertido en una alternativa para un montón de gente que tiene, por ejemplo, profunda aversión a los Estados Unidos o una visión muy anti-norteamericana. Curiosamente, el país, después de Rusia, el país donde más se consulta RT es Francia, porque los franceses son ferozmente anti-norteamericanos. El tercero es México, porque los mexicanos pues les da lo mismo todo, y además les gusta aparentar de ser anti-norteamericanos también, sobre todo la gente de López Obrador y todo esto. Y después Venezuela. Claro, en Colombia también tiene muchos seguidores.
Pero, ¿qué es lo que se puede obtener de un análisis de estos medios? Que uno se percata de que el desorden del mundo es estructural, la sensación de vacío, de falta de autoridad y de legitimidad y de credibilidad de los tiempos de la Guerra Fría ha desaparecido. Entonces, el Japan Times refleja otro de los perdedores de la Guerra Mundial, igual que Alemania, fue Japón. Curiosamente, unos pocos años después de la derrota, fueron la segunda y la tercera economías mayores del mundo. La segunda Japón y la tercera Alemania. Eso es lo curioso. Es decir, en alguna forma los perdedores derivaron en, no triunfadores, pero por lo menos protagonistas del mundo. Y esa es una cosa sobre la cual reflexionamos poco. El Japan Times es una versión en inglés de los valores, incluso de las contradicciones propias del pueblo japonés. Un pueblo muy ordenado, un pueblo aparentemente muy disciplinado, muy bien orientado, diría incluso muy pacífico. Es uno de los países, sobre todo de los países grandes, es aquel que tiene el problema del crimen más controlado. Prácticamente no hay crimen. Claro, si alguien se lanza a ser criminal, pues lo ejecutan, porque hay pena de muerte. Pero casi nadie se atreve a hacer eso. ¿Y cómo era Japón? Durante siglos fue un país en guerra civil. Por lo menos 1000 años. Es el país de los samurái, de los shogunados y de los haiko y de todos esos personajes de la guerra civil, de los daimíos, del periodo Muromachi, del periodo de la era de Hideyoshi Yamamoto, todos estos individuos. Y hoy parece una nación vacunada a la paz, un país incluso dominado por la fuerza norteamericana y por la custodia del ejército de los Estados Unidos, etc. Es decir, un actor mucho menos importante de lo que uno pudiera pensar. Y en los últimos 25 años fuertemente amedrentado por el poderío que China logra reunir en sus manos. ¿Sí? Uno leyendo el Japan Times con frecuencia se da cuenta de hasta qué punto les ha pegado duro ese mundo en el que viven, a pesar de su riqueza y de su prosperidad y de su estabilidad. O sea, podría no ser suficiente con tener todo lo que tienen los japoneses. Traje como último el Yemen Times, es decir, un país que está en guerra. El Yemen Times es un medio, como ven ustedes, ahí está la fecha del 2 de marzo, pero las noticias son de noviembre o de junio del año pasado. Este es un medio electrónico que muestra a un país en guerra. ¿Por qué? Porque las cosas no han prosperado, o sea, los titulares de este periódico no han cambiado en 6 meses. El país está desgarrado por una terrible guerra, incluso tan grave como la de Siria, solo que con repercusiones internacionales menos directas. Pero, por ejemplo, ha obligado Yemen a que Arabia Saudí, incluso con algunos milicianos colombianos, reprima a los Houthi, unos guerrilleros que están sembrando el desorden más terrible y la muerte en muchas ciudades de Yemen. Los medios de comunicación también indican, de manera a veces abierta, de manera a veces sutil, que un país puede estar perdiendo completamente el rumbo. El Yemen era el país del incienso y la mirra, el país de los Reyes Magos, el país de la prosperidad, de la Arabia feliz, la llamaban en los tiempos romanos. Y le han pasado 3 cosas terribles en los últimos 100 años. Primero, el incienso y la mirra ya no valen un carajo. Segundo, no tiene petróleo. Todos los demás que eran desarrapados tienen petróleo y ellos no. Entonces, eso quiere decir pobreza. Y tercero, las tribus se han rebelado y el gobierno, o por lo menos el concepto de Estado-nación, ha fracasado. Entonces, el resultado es un país absolutamente inestable, además
estéril, en donde las circunstancias no dan para una auténtica recuperación. En conclusión de esta pequeña charla, piensen ustedes en lo que es el famoso proceso de paz en Colombia. Digámoslo pasito, pero tal como la cosa es, un fraude, una cosa, un espectáculo, un tinglado, por decirlo menos. ¿Cómo se puede hacer la paz con individuos, no solo en los cuales no confiamos, sino que ni siquiera pueden hablar con nosotros? No digo con nosotros, sino ni siquiera con las autoridades plenas de la sociedad. ¿Sí? El Estado debilitado, queriendo hacer la paz a cualquier precio, rifándose en cosas en las que puede que algunos de ellos tengan razón, otros no. ¿Cómo es posible que nosotros dejemos el destino de 47 millones de personas en manos de este señor Jaramillo? O incluso de la calle. Sobre todo dialogando, piensen ustedes en lo que significa dialogar en un contexto como este, con Timochenko y con Iván Márquez y con Pablo Catatumbo. Es decir, individuos que están acostumbrados a matar gente desde hace 50 años, que constituyeron una especie de mundo privado rural por allá en la selva, de una serie de marañas en la cabeza, que todavía creen que el marxismo-leninismo se puede implantar, una serie de cosas que no solo son anacrónicas, sino que parecen un acto de comedia. O sea, yo creo que una persona que se tome en serio el conflicto y por tanto las negociaciones de paz no está en sus cabales, o no se ha querido dar cuenta de que esto no corresponde a la lógica del mundo en el que estamos viviendo. ¿Qué es lo que se puede hacer con el proceso de paz? Pues que firmen cualquier cosa y después veremos cómo nos amoldamos a las nuevas circunstancias que efectivamente queden en el llamado posconflicto. ¿Pero qué es el posconflicto? El desorden estructural de la sociedad. Relajar las instituciones, de por sí ya bastante relajadas, para que pasando de agache sea posible hacer cualquier cosa. Esos son los próximos 10 años de Colombia. No hay que ser profeta, como les digo, solo mirar los fenómenos. La corrupción no ha disminuido. La siembra de coca no ha disminuido. ¿Qué es lo que piden las guerrillas? Que aumente. Que aumenten las hectáreas, que la vigilancia sea menor, que se les permita tener zonas privilegiadas en las que puedan comerciar. Ya, como les decía esta mañana, ya las FARC pertenecen a una red internacional de tráfico o de tráficos que es imposible de romper. El que se mete a eso no se puede salir. Y está ligado con Al-Qaeda y con Daesh y con Boko Haram y con llevando armas, llevando drogas, llevando personas, migrantes, haciendo negocios de todo tipo, filtrando incluso comercio, merchandising, todo ese tipo de cosas, tecnologías, incluso hasta sus investigadores tendrán. En todo caso, ese es el entorno. Antes teníamos un país aislado, antes teníamos el Tíbet suramericano, ahora ya no lo tenemos. Ahora estamos ligados a los grandes problemas del mundo. Si no nos volvemos astutos para resolver eso o para participar en la resolución de algunos de esos problemas, solamente tendremos las consecuencias negativas, los efectos colaterales. Ya Venezuela nos ha mostrado lo que puede pasar en una nación como esta, o Nicaragua, otros ejemplos, incluso Ecuador, tan cacareado el famoso Rafael Correa, y sin embargo es un individuo que no permite que nadie disienta de sus afirmaciones autoritarias. ¿Sí? La famosa democracia de la que se habla tanto se ha debilitado, la institucionalidad se ha relajado. Luego vamos un poco, además, disque protegidos por Barack Obama, que no protege a nadie. Entonces, el escenario no es halagüeño, es un ámbito no apocalíptico, pero difícil, el que nos espera en los próximos años. Lo dejo ahí para no hablar demasiado. ¿Alguna pregunta?
¿O alguna inquietud que ustedes quieran? Sí. Profesor, yo estaba el año pasado venía a leer el libro de Steven Pinker, Los Ángeles que llevamos dentro, que usted conoce o lo ha podido escuchar o leer referenciado. Y Pinker hace una historia de lo que hace, digamos, la confrontación y el nequicismo y la guerra y la violencia a gran escala, a pequeña escala de los humanos, y es bastante optimista acerca de los tiempos en que estamos y los tiempos venideros. Yo quería saber si ustedes han tenido la ocasión de leer este autor o Steven Pinker. Pinker, sí. Sí. En particular el texto de Los Ángeles se llama de hecho un texto del 2014 y donde digamos es bastante como optimista con, en general como con no en particular con nación, sino como con el avance del género humano hacia la sensibilidad, la compasión, el respeto de la tolerancia de cada uno de los más. Habida cuenta, me lo pregunto, como de todos estos enfoques que se nos han mostrado, y también una cosa que usted ha dicho que es completamente cierta, pero que la dice igualmente hermoso como usted, a nosotros también, como a toda la humanidad, nos ha tocado una época muy difícil, o sea, los tiempos siempre han sido difíciles, siempre ha habido confrontación, el conflicto nos ha atravesado, pero quería escuchar otros conceptos alrededor de la tesis un poco más optimista de Pinker sobre la actualidad y sobre lo que viene. Pues la verdad es que uno no puede, sería tonto y irresponsable desacreditar las razones con las que él se muestra optimista. Hay muchos factores por los cuales uno puede ser globalmente optimista. Por ejemplo, la guerra no va a desaparecer, pero ya esa posibilidad de guerra generalizada entre estados y todo que existía en los tiempos de la Guerra Fría no se da. Incluso con David Roll escribimos una vez un libro que se llama Las cenizas de la Guerra Fría, para mostrar que el mundo de hoy es más seguro que el mundo de la Guerra Fría. Hay un montón de avances tecnológicos y cosas que no llegaban sino a una parte de la humanidad y ahora llegan a la totalidad o a la mayoría. Las obras de infraestructura, las cosas que hay que hacer en todo el mundo, por lo menos se sabe cuáles son, no se ha conseguido la plata para hacerlas. El hambre en el mundo no se ha terminado, pero el hambre es un problema de distribución de recursos y no de producción, como sí lo era antes. Es decir, sí hay motivos para ser optimista. Lo que yo digo es que, desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, estos tiempos revueltos van a durar mucho tiempo y va a producirse la sensación o la percepción que hoy el mundo tiene de que esto está hecho un despelote imposible de manejar. Entonces, una cosa es alguien que en realidad estructuralmente está un poco mejor que antes, pero que no se da cuenta. Ese es el problema. El mundo en realidad no se da cuenta de estas cosas que dice Pinker. Y a pesar de que hay muchos factores demográficos, geoestratégicos, todo eso que anuncian o auguran una humanidad mejor, la percepción que tenemos de ella es muy mala, es cabalmente contraria. Entonces, ¿por qué este mundo parece tan revuelto, si es que no lo está? Porque queremos resolver todos los problemas de una buena vez y la mayor parte de ellos no han sido abordados de manera adecuada y todavía no están resueltos. África es un eslabón suelto del sistema internacional, todo el continente. Asia todavía está saliendo del carácter rural de la mayor parte de la población. Países como Irán, países como India, todo eso, tienen todavía 400.000 aldeas que viven como en el siglo XVII. En China solo se permite que una parte de la población viva en ciudades, porque si se permitiera una migración libre, ya Shanghái tendría 100 millones de habitantes. O Beijing. Entonces, ese es uno de los problemas fundamentales. Curiosamente, algunas personas dicen que el mayor problema de la humanidad es el autoritarismo. No, si no fuera por el autoritarismo, el mundo se saldría de cauce. La famosa, por eso hablo relativamente bien de Putin, o de algunos, o de Erdogan en Turquía, que son tildados de autoritarios. Es más, en las redes sociales uno ve que son dictadores y la gente los odia y no sé qué más.
pero sin ellos el mundo se desestabilizaría muy gravemente. Por ejemplo, no es Donald Trump la amenaza, porque en caso de que ganara Donald Trump no gobernaría él, sino la élite republicana que ya sabe gobernar. En cambio, el ascenso de un tipo diferente a Putin en Rusia sí sería muy grave. ¿Sí? Es más, esto que se está haciendo en Brasil y en Argentina es un poco teledirigir cuál ha de ser el presidente siguiente, porque los países son importantes en el escenario latinoamericano, Brasil y Argentina. Y no tanto todavía Colombia, y no tanto todavía Chile, etc. Entonces, México es un actor fundamental, grande, poblado, y en caso de que una migración masiva se disparase hacia los Estados Unidos, pues afectaría el orden internacional y el orden norteamericano de manera irreversible. En otras palabras, uno puede ser en voz baja optimista con sus amigos y explicarle estos factores, pero en voz alta tiene que ser pesimista porque el arreglo de todos estos problemas es muy lento, un poco tan incierto como el proceso de paz en Colombia, ¿no? No sabemos en realidad qué va a derivar de esto. Va a seguir más o menos esta tendencia durante 10 años o 20. Y curiosamente los individuos los que hoy consideramos un peligro se van a erigir en salvadores de la patria. Yo decía, ¿cómo es posible que Petro se presente como el emblema de la Colombia humana, semejante imbécil que ha cometido la cantidad de errores que ha cometido? Y no porque haya sido guerrillero, no, ese no es el problema, porque haya matado, no, eso se lo podemos perdonar, es porque no sabe de eso, es porque es un inepto, un aprovechador, y no se puede poner un país entero en manos de un aprovechador y de una persona incompetente. Ese es el punto, ¿sí? Los gobernantes deberían ser competentes, deberíamos luchar porque efectivamente esos individuos no llegaran al poder. Pero es muy difícil convencer a la gente, una vez que le han metido una idea en la cabeza, de que no vaya por ese camino. Siguiendo con cuidado lecturas de Bauman y propiamente siguiendo algunas lecturas que estoy realizando sobre Nietzsche, Cisse, sí. Escuchando discusión, ¿es viable proponer que realmente el problema de la globalización no es el capitalismo, sino es el sistema democrático, y que el capitalismo, por moverse tan rápido, la economía por ser tan rápido, va a ahogar la democracia? No, la verdad es que venimos de un mundo que nunca ha sido democrático. La democracia no es la regla, sino la excepción. Es decir, lo que hay que responderle a Zizek es que lo que él postula como un mundo perfecto nunca ha existido. Entonces, puede que pudiéramos llegar un día a un mundo democrático tan armónico como el de algunos países que son un poco la excepción en el mundo, pero la regla es lo contrario, ¿sí? En otras palabras, nosotros siendo tan despelotados como somos, nos parecemos más a la humanidad que Suiza o que Suecia o que Dinamarca. Ellos son más bien la excepción. ¿Y qué son? Un club de ricos, porque tienen asegurados unos recursos para 5 millones de personas, pero si les tocara recibir 1 millón de sirios, se les despelota todo. Puede que lo manejen, pero ya 2 millones, 3 millones no van a poder. Entonces, ¿qué es lo que augura el futuro en términos geopolíticos? Es una recomposición del escenario a través de grandes migraciones, a través de movimientos sociales de gran envergadura y a través de la creación a la fuerza de una economía global. Efectivamente, cuando hay una economía global institucionalizada, pues que unos sean muy pobres y vivan en la desesperación puede que empiece a no pasar. Pero la mayoría se tendrá que aguantar siendo productiva durante 20 o 30 años sin perder el ritmo, porque si no se queda aislado del sistema. Lo que no se puede permitir en términos geopolíticos es quedarse aislado, fuera, como Corea del Norte o como Cuba. Eso ya no se puede admitir. ¿Sí? Sí, señor. El análisis que usted hace del conflicto es admirable, pero quisiera que contemplara por un momento la idea de que Colombia se esté proyectando como un Canadá, como un Suiza o como un Dinamarca, como usted lo llama, en el cual
no exportan su crimen común, porque es que nosotros como colombianos estamos adaptados a que la guerrilla es parte de Colombia. Sí. Nosotros no vivimos, o por lo menos yo no nací en una Colombia libre, ¿sí? Sino que más o menos en un conflicto vivencia o latente, Sí. como se llama, ¿cierto? ¿Por qué no geopolíticamente se piensa que Colombia no está tratando de quedarse lejos y de seguir siendo tercermundista, sino que lo contemplen como una fuerza que puede exportar más allá que una sola guerra? Pues la verdad es que uno puede pensar de esta manera, pero todavía las condiciones de posibilidad para que eso se dé son muy remotas o muy lejanas. Yo tampoco creo que Colombia vaya al desastre, ni lo estoy diciendo aquí. Pero lo que sí es que todavía no ha lavado ni una pequeña parte de las contradicciones, y no solo por la guerrilla. Es un país improductivo, derrocha recursos, no tiene todavía una mentalidad de largo plazo, no tiene un proyecto nacional constituido, y así no hay manera de prosperar ni de convertirse en un modelo para el mundo, como sí lo hizo Canadá, como sí lo hicieron los países que usted menciona. ¿Por qué? Porque desde el mismo comienzo tuvieron que enfrentarse con el invierno, con la hambruna, con una gran cantidad de contradicciones inmensas, y la población aprendió a vivir en ese escenario en el que vive. En cambio nosotros, en un país, no digo perfecto, pero muy generoso, en donde el esfuerzo en realidad no es tan grande, un país que nunca ha tenido sequías serias, por eso es que el efecto del Niño asusta a todo el mundo y no sé qué, no ha habido sequías serias, no ha habido hambrunas reales. Es decir, la contradicción, no digo que no haya gente que vive mal, claro que hay gente que vive mal, pero eso se debe a las relaciones mismas, al entramado de la sociedad, y no a los factores objetivos, como dicen los expertos, a los factores geopolíticos macro. Colombia es un país privilegiado en esos factores, pero precisamente por su privilegio no ha aprendido a vivir en condiciones difíciles. Había un famoso filósofo de la historia, o sea, era originariamente historiador, pero se metió a la filosofía de la historia, se llamaba Arnold Toynbee, o se llamaba. Arnold Toynbee decía que una nación era proporcional y una civilización era proporcional a los desafíos que lograba superar. Entonces, Egipto en la antigüedad logró domar el Nilo, y la doma del Nilo supuso el imperio faraónico, que duró por lo menos 3000 años. Por ejemplo, los rusos de los que hablamos aquí tan mal, los rusos saben vivir en el invierno, saben manejar grandes distancias, saben proyectar una carretera que tiene 5000 kilómetros, 6000 kilómetros, y la hacen. Claro, muchos mueren congelados y en los campamentos viven vidas terribles, casi de esclavos, y sin embargo realizan esas metas. Los japoneses de los que estamos hablando viven hacinados porque el territorio japonés, el 70% es un lugar sagrado de la religión Shinto, y no se puede vivir sino en el 30% restante. Y además, unas islas en donde tiembla y hay terremotos y maremotos y tsunamis y todo eso, y desastres todo el tiempo. Y sin embargo han sabido prever. Entonces viene un terremoto y mata a 2000 personas, y es muy grave y todo. Y sin embargo ese mismo terremoto en Honduras mataría a 100.000, en Colombia mataría a 200.000. Es más, cuando llegó el tsunami, este tsunami, recuerdan ustedes, del Océano Índico, pues la gente no estaba preparada y mató a todo el mundo. En cambio, si hubiera pasado en Japón, habría habido alertas, la gente se refugia en tales lugares, no sé qué, y hay pocos muertos, como pasó en Sendai, en el famoso territorio, en la zona de Fukushima. Porque hasta la naturaleza puede ser predecible hasta un cierto grado en el ámbito humano. Eso es lo que Colombia todavía no tiene. Es más, ponernos de acuerdo, incluso en una cosa pequeña, toma mucho tiempo, desgasta mucho a la gente, y eso es un lujo estúpido. La construcción del consenso en Colombia es muy lenta y muy problemática. O sea, ¿se acuerda de la famosa tesis de que 100 japoneses son más inteligentes que 100 colombianos? Porque llegan a un punto de vista común más fácilmente que los 100 colombianos.
aunque un colombiano o cada colombiano sea muy hábil y muy recursivo. Ese es el punto. Por eso usted ha visto el fenómeno James, el fenómeno Falcao, el fenómeno Carlos Vives. Claro, los tipos brillan porque tienen talento innegable en lo que hacen, o el Nairo Quintana. Pero es él solito dándole a la vaina. No es un espíritu colectivo, todavía no impregna el conjunto de la sociedad. Eso es lo que habría que estudiar de lo que podemos llamar el futuro de una nación como esta. Sí, señor. Bueno, yo siempre he tenido pues esta duda y de hecho yo creo que aquí ha habido algunos análisis políticos, sobre todo en relación con el conflicto, que señalan que en Colombia no hay una ausencia de orden, sino tal vez muchos órdenes en disputa, sin poner, digamos, ninguna connotación ideológica a la idea, Sí. liberal o social, ¿cierto? Entonces cuando uno se pregunta por estas categorías orden y caos, normalmente tendría que hacerse dos preguntas: orden en qué y entre quiénes, y caos en qué y entre quiénes. Yo quisiera que usted de pronto, si pues de pronto discutiera, de pronto en Colombia, pues si entiende usted que hay un caos o si entiende que puede existir antes tantos órdenes como grupos de dominación que pueden existir, incluso bandas o como se quiera, a los que en algún momento se les ha emocionado publicidad. Pues la verdad es que eso que tú preguntas daría para meses y años de reflexiones y de conferencias. Pero de una manera muy breve y siendo consecuente con la idea de que uno puede también explicar sus problemas en 20 segundos, yo creo que Colombia es una nación, primero individualista, o construida con un paradigma individualista, y segundo matriarcal. El eje fundamental de la sociedad es la familia. Al principio la familia extensa, rural, y después la familia nuclear. La transición la hizo tan rápido y de manera tan inconsciente que no entendió cuál era el paso siguiente. En otras palabras, todavía no sabemos ser individuos, en el sentido en que un alemán o un inglés es individuo. No lo sabemos. El sujeto siempre espera que otros lo ayuden, que otros lo apoyen, que lo lleven a no sé qué, que lo metan a tal cosa, que le den la palanca para tal vaina, pero él solo, por su propio esfuerzo, leyéndose los libros, haciendo las cosas él solo, así de manera autodidacta como hacen los europeos, eso todavía no lo sabemos. En ese sentido no somos todavía occidentales, o por lo menos modernos, en el sentido de la occidentalidad moderna. Pertenecemos a una hispanidad que se quedó, por decirlo así, enchufada durante 200 años más que los propios españoles. Y solo venimos a despertar en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, efectivamente, hay órdenes, ¿sí? ¿Cómo es la sociedad colombiana? Conservadora. Tiene sus valores familiares, el eje es la madre, todavía incluso en el ¿cómo se llama? El alumbrado de Medellín, ponen unos letreritos que dicen Dios y madre. O sea, la madre es tan importante como Dios, por lo menos en Antioquia. Lo digo porque además yo tengo madre antioqueña. Y las familias funcionan alrededor de las decisiones que toman los hijos y los hombres y las mujeres, alrededor de las decisiones que toma consciente o inconscientemente la madre. Eso no ha sido estudiado. Nos sobra tierra, nos sobra agua, nos sobran recursos, pero no los hemos usado más que para pequeñas agricultura de pancoger y cosas para apenas sobreaguar. El espíritu nacional no está resuelto. A los niños no se les enseña qué es ser colombiano ni cuáles son los valores, sino que los adquieren de manera, digamos, azarosa e inconsciente. Es decir, Colombia no se ha pensado a sí misma con la suficiencia y la profundidad necesarias. Entonces, los conflictos no los entendemos. Es más, esto de ser marxista y de ser patrocinado por la Unión Soviética en los años 60 era una copia de lo que estaban haciendo en otros muchos lugares, solo que aquí pelechó, como dicen los propios guerrilleros, y se convirtió en una forma de vida e incluso en una estrategia económica. Pero no es que estemos fanatizados. En realidad Colombia no ha vivido ni siquiera una guerra civil como la española, que polarizó de manera absoluta la totalidad de la sociedad.
Eso no lo hemos vivido. Las contradicciones existen, pero no son muy serias. Y cuando las contradicciones no son muy serias, pues no se las toma en serio. La verdad es que hemos vivido escamoteando el conflicto, eludiéndolo. Y hasta ahora no lo hemos enfrentado con seriedad. Como conozco al profesor Enrique muy bien, aquí nos quedamos hasta las 6 y es interminable. Y qué rico que nos pudiéramos quedar más. Espero que nos vuelvas a acompañar. En nombre del Pregado de Política de la Facultad de Derecho, les agradezco haber estado acá con los invitados.